muchísimas gracias por esta oportunidad que te has tomado para regalarnos una pequeña entrevista de una de las reliquias más buscadas de todos los tiempos. Así es, querido Jorge, un placer estar aquí con Impacto Jalisco y con tu gente, explicando algo que literalmente llevó de cabeza no solamente a templarios, sino a buscadores de tesoros del calibre de los propios nazis, que fueron capaces de presentarse en los años 40 en España buscando este santo grial. Preguntarte, Ana, detrás de cámaras hablábamos que esto es parte de un doctorado que tú estás realizaste. Cuéntanos cómo surgió la idea de decidir elegir ese tema del santo grial. Pues la verdad es que fue apasionante porque desde mi infancia, mi madre y la madre de mi madre y la madre de la madre de mi madre, bueno, pues son mujeres de fe y pasan por un lugar muy especial que se llama la Catedral de Valencia. En la Catedral de Valencia, en cuanto entras a mano derecha, hay una capilla que se llama la Capilla del Santo Cáliz. Y desde 1916 esa capilla es pública y se le rinde culto a esa reliquia de contacto que, según la tradición, estuvo entre los dedos, entre las manos de nuestro Señor la noche de Pascua, cuando Él realiza la bendición y transmuta el vino en su sangre y la ofrece a los apóstoles. Esa copa, que es perfectamente identificable en cualquier familia de nuestros hermanos mayores los hebreos, que se llama la copa de bendición, que no es una copa de un ajuar normal, es mucho más que una copa de domingo, es mucho más que una copa de fiesta, es la copa en donde la familia bendice la Pascua una vez al año. Bueno, pues esa copa, según la tradición oral cristiana ininterrumpida desde hace más de 18 siglos, está en Valencia. Era un desafío saber que desde mi universidad, que fíjate, es una universidad que sale a la luz en 1502 a instancias de la propia ciudad de Valencia. Bueno, pues esta universidad, que tiene más de 500 años, nunca, querido Jorge, había habido ningún doctorado en donde el Santo Cáliz como reliquia había sido objeto de estudio. Quiere decir, no se había aplicado el método científico a lo que es el estudio de la pieza en ningún doctorado. Y eso para mí es un desafío. Digamos que eres la primera persona en realizar un estudio de este calibre. De este calibre. Sí. ¿Cómo te sientes tú como mujer wow. en este caso, poder realizar esta investigación? Me encanta que me hagas esa valoración tan evidente para quien me vea como mujer. Porque, bueno, pues fíjate, mis raíces son judeocristianas y como mujer judeocristiana he podido estudiar una carrera, desarrollarme como investigadora y acercarme a la sagrada reliquia más buscada de todo el medievo occidental. O sea, imagínate cómo me siento, pues muy afortunada. Quisiera, Ana, que nos dieras un poco de detalles ahorita de este cáliz. Pues mira, este cáliz que ves en realidad tiene dos piezas muy elaboradas. Una es una copa superior que está tallada en piedra, que tiene solo 3 milímetros de espesor y que cuya altura son 4 dedos, que corresponde a medio palmo hebreo. Tiene una altura sagrada porque para nuestros hermanos mayores los hebreos el palmo es la medida con la que se hace el primer friso del templo de Salomón en época del rey David. Entonces la altura de esta copa es sagrada, para empezar. Y está sagrada no porque yo lo diga, sino porque la medida es indexada al mundo hebreo. Ahora imagínate que esta copa tiene que ser levantada y no puede ser tocada, porque las reliquias de contacto son aquellas reliquias que los santos, y en este caso nuestro Señor, toca. Si cuando vamos a misa decimos: Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, ¿quién va a ser digno de tocar lo que ha tocado Jesús? Ese concepto es el que hace que en el siglo XI se haga un relicario, porque esta copa está siendo literalmente custodiada en el Real Panteón Monasterio de San Juan de la Peña, que es el lugar donde los reyes de Aragón, al sur de los Pirineos, mantienen la frontera con el mundo musulmán, con el mundo sarraceno. En época medieval, Europa tenía literalmente dos fronteras,
Una era la frontera de Oriente, conocidas por todos, Jerusalén, Tierra Santa, las Cruzadas, y la otra gran frontera era al sur de Europa, al sur de los Pirineos, con esta Hispania que estaba totalmente invadida desde el año 711 por los sarracenos. El reino cristiano que mantenía la frontera con Europa era el reino de Aragón, y el lugar más sagrado de ese reino era el Real Panteón Monasterio, que era donde estaba esta sagrada reliquia, infundiendo fuerzas, infundiendo oración, infundiendo curación a esos reyes y a esas huestes que mantenían esta frontera de la paz para que Europa literalmente pudiera dormir. Entonces, en el año 1071, ¿vale?, en ese lugar se establece la primera vez que el rito gregoriano entra en la península hispánica. El rito gregoriano es la forma en que la Iglesia unifica todas las maneras de hacer la misa. Hasta ese siglo existía el rito isidoriano, el rito mozárabe, el rito visigodo. Quiere decir que según tú dónde estabas, se contemplaba la misa con una serie de oraciones diferentes, y el Papa del momento lo que quiere es unificar esa forma de hacer la misa con las mismas alocuciones en latín, con las mismas formas, y la primera vez que se unifica eso en Hispania es en el Real Panteón de San Juan de la Peña, donde está esta sagrada reliquia. ¿Qué ocurre? Que hay que hacer una ostensión, hay que levantar esa reliquia y mostrarla, y lo que se realiza es este relicario áureo, que son las asas unidas con una naveta que le da estabilidad, de tal manera que el Santo Cáliz ya se puede mostrar, se puede levantar y ya no se toca lo que es la pieza de arriba, que sería esa copa sagrada, esa copa de bendición judía. Mencionabas ahorita ese santo grial. ¿Por qué es catalogado arqueológicamente? Pues porque, mira, es curioso porque a lo largo de toda mi tesis doctoral yo tengo que ver los repositorios museográficos que existen en el British Museum y preguntar esas copas que se han ido encontrando en diferentes excavaciones. Tengo que ir a Jerusalén, al Museo de Israel, y preguntar a los arqueólogos que están proveyendo de fondos arqueológicos qué tipos de copas en piedra han encontrado, si son como esa. Y, querido Jorge, me doy cuenta que es que no hay una sola pieza en el mundo que sea exactamente igual, con las mismas características físicas y de capacidad que tiene la copa de Valencia. Cuando calculo la capacidad me doy cuenta que está indexada a lo que es el Revit, y el Revit es la cantidad mínima que necesita un hebreo, en este caso nuestros hermanos mayores los judíos, para celebrar la Pascua. Todo eso me lleva a poder catalogar la pieza como realmente es una copa hebrea que pertenece al reino de Judea físicamente hablando, que es una copa ex profeso de bendición y que además tiene una trazabilidad oral que se puede constatar con la ciencia de la historiografía a través del método iconológico, que es el método propio de la historia del arte. Y eso hace que si el día de mañana se encuentra otra copa, no vamos a decir que es el Santo Grial. Es una copa de una tipología, en este caso el nombre científico es Kosh Kiddush Esther, Valencia 2018, que es cuando finalizo mi tesis doctoral. Justamente ayer también comentabas de un recorrido que se hace allá en Europa, en España. Cuéntanos acerca de este recorrido para llegar a lo que es el Santo Grial. Bueno, la experiencia. Sí, la historiografía, tanto, fíjate, si empezamos en los evangelios como si acabamos en lo que es la tradición oral, nos lleva desde Jerusalén a la propia ciudad de Valencia. Y en esa vertebración del territorio, el Mediterráneo es el protagonista a todas luces. ¿Qué ocurre? Que el Santo Grial evidentemente no viajó solo. Hay una serie de personajes que tanto al principio como a lo largo de esa historia van de alguna manera vertebrando ese camino, y son los personajes que en diferentes puntos del Mediterráneo toman protagonismo. Mira, voy a contar algo que yo pues lo descubrí haciendo el doctorado, sencillamente estudiando lo que es los escritos de la Biblia como fuente primaria y estudiando el sentir de la época de lo que significaba ser judío hace 2000 años. No olvidemos que Jesús nace, se desarrolla y muere como judío hasta el punto de que su titulus crucis, Jesus Nazarenus Rex Judeum. No hay duda, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Pues en esa cosmovisión, atención, hay un personaje que es maravilloso, María Magdalena.
Bueno, pues María Magdalena tiene una tradición en Éfeso, Turquía, y tiene una grandísima tradición en el sur de Marseille, de Marsella, en todo el Mediterráneo, en Aix-en-Provence, donde se dice que está enterrada. Entonces imagínate este relato que no solamente une una copa que viaja Jerusalén, Roma y llega al Reino de Aragón y finalmente a Valencia, sino que también hay esos personajes como San Pedro, que desde Jerusalén lleva la copa a Roma. Hoy Roma, ¿qué es sin la figura de San Pedro? San Pedro lo es todo hoy para Roma. Es la sede del Estado de la Santa Sede, la capital, la ciudad del Vaticano, y toda la comunidad cristiana católica se vertebra ahí. ¿Por qué es la reliquia más buscada? Bueno, porque en ese tiempo de controversia en lo que es la Edad Media, y estamos hablando sobre el siglo XII, surge nada más y nada menos que un relato maravilloso que se llama Liconte del Graal. Este Liconte del Graal es un libro, para que nos entiendan todos los que nos están escuchando, diríamos en francés, diríamos un roman, ¿vale? Pero es un libro en donde por versos se está explicando la búsqueda de un apuesto y aguerrido soldado, más o menos, porque en el medievo sabes que los caballeros eran como una especie de soldados, pero bueno, pues este caballero está buscando lo que es el Santo Grial porque hay una promesa de vida eterna. O sea, que imagínate qué concomitancia con lo que es la propia Eucaristía cuando se celebra. Bueno, ese libro resulta que es tan copiado que es, digamos, el primer bestseller de toda Europa. Es tan copiado, tan copiado, tan copiado que hay una línea de la búsqueda del Grial que se denomina Vulgata, al igual que hay una línea editorial de la Biblia que se denomina Vulgata. Bueno, tú imagínate que la propia reina Isabel la Católica tenía hasta 3 libros de la búsqueda del Santo Grial en sus salterios, entre sus Biblias, entre sus libros de oraciones. Era un libro conocidísimo, copiadísimo. Bueno, pues imprime algo que es fundamental, y es que el anhelo del ser humano por ser cada vez mejor persona no es un invento que podamos decir que es del siglo XXI o que viene de la psicología del siglo XX. Ese anhelo ya empieza a prefigurarse dentro de la literatura y es el mito el que acaba sobrepasando absolutamente todas las fronteras de lo que es la teología, la propia celebración de la misa, y llega a los reinos a través de las cortes con juglares, con libros, con poemas, con romances. Todo eso lo que está alimentando es hay que buscar el Santo Grial, que es la copa que da la vida eterna. Eso llega hasta el siglo XX con el propio Indiana Jones y su búsqueda del Santo Grial, que me encanta esa escena cuando aparece el nonacentenario templario diciendo: oh, Indiana, bueno, señor, qué raro va vestido usted, es un caballero, viene a sustituirme. Pues toda esa mitología alrededor del Santo Grial, imagínate, es prácticamente eterna y lleva más de 800 años funcionando a todos los niveles, y hoy sigue más de moda que nunca, porque todos los que nos estáis escuchando alguna vez nos hemos preguntado seguro qué sentido tiene estar en este mundo y qué sentido tiene a veces trabajar o esforzarse en